ya. Francia se convirtió este lunes en el primer país del mundo en proteger el derecho al aborto en su constitución. ¿Por qué es importante? No solo para Francia, es lo que vamos a conversar con Lidia Casas, directora del Centro de Derechos Humanos de la Universidad Diego Portales. Lidia, bienvenida, gracias por acompañarnos aquí en el estudio. Buenas tardes. Muchas gracias. Francia lo tenía ya en su constitución, en su sistema legal, el derecho al aborto desde el año 1975, pero con más de 780 parlamentarios lo aprueba transversalmente este lunes porque ve un avance de la extrema derecha que pudiera quitar derechos. ¿Qué es lo que ves en ese símbolo? En ese símbolo yo creo que lo que hace en Francia, y yo creo que en muchos países europeos, es como en general ha venido un avance continuo, constante, persistente. Desde Estados Unidos, hoy día tenemos el ejemplo del presidente al lado, Milei, que lo primero que hacen es señalar qué es lo que están dispuestos a derogar, qué es lo que están dispuestos a socavar en términos de luchas que han sido por décadas para muchas mujeres. Y por lo tanto decir, mire, esto que fue concebido como una gran ganancia de las mujeres a partir de luchas, no de una, sino de que miles, siempre está bajo sospecha, siempre está en la posibilidad de ser quitado como un derecho. Y yo creo que eso es lo que entendieron los franceses y las francesas. ¿Cuál es lo relevante de Francia? Es que aquí son casi todas las fuerzas políticas. Ahí no hubo un solo sector, salvo la extrema derecha francesa que se opuso, porque decían que para eso estaba, digamos, la legislación existente, sino que la mayoría reconoce que aquí hoy hay un movimiento cultural que se viene gestando, creciendo mundialmente. Bueno, el 85% de los franceses apoyan el aborto libre y con esta señal que da Francia también es posible que dentro de la misma Unión Europea esto se plantee a nivel general para todos, pese a que no todos los países de la Unión Europea tienen el mismo, las mismas ideas, la misma libertad que ha promovido siempre Francia. Lo interesante es que cuando esto se discutió en los dos procesos constitucionales anteriores que tuvimos en Chile, esa conversación se dio entre feministas fundamentalmente, en muchas otras organizaciones, entre académicas, si era necesario o no. Pensar en que había que estipular, señalar el derecho a la interrupción del embarazo en tanto un derecho. Y en general yo diría que la mayoría de las académicas que nos dedicamos a este tema decíamos, en realidad no es tan necesario, porque la ley siempre hace un llamado, o sea, la Constitución hace llamado a que la ley regule. Sin embargo, lo que hoy día vemos es este retroceso, o sea, Argentina se movilizaron, ganaron, y el primer anuncio del presidente Milei es esto. Ahora, en Europa esto puede ser particularmente relevante, pero las condiciones culturales, históricas de cada país en la Unión Europea son distintas. La situación de Alemania, por ejemplo, ellos tienen un fallo, el Tribunal Constitucional alemán de hace muchísimos años, en donde esto quedó plasmado. Y los alemanes en eso van a respetar, no van a ir necesariamente atrás. En España son más cercanos a nosotros, han tenido situaciones en donde la derecha quería nuevamente echar abajo. Y en Italia, digamos, también, pese a que ese derecho fue ganado hace mucho tiempo. Y los problemas que están allí dicen relación más bien con los problemas de acceso, algunos de ellos que son conocidos en Chile como la objeción de conciencia. Y en el caso de otros países europeos, los países de Europa del Este, bajo el antiguo régimen de la Unión Soviética, tenían aborto legal. Sin embargo, bajo la caída del muro, lo que viene es la restricción. Y Polonia es uno de los países donde se ha puesto, digamos, mucho más limitaciones y problemas sobre el tema del aborto. Aquí es un país muy católico. Exactamente. Ahora, siempre luego de una conquista viene una restauración, ¿no? Por lo tanto, es esperable que esto ocurra. Sin embargo, aquí en Chile, los
candidatos o las fuerzas que, tanto en este último proyecto constitucional como en la última elección presidencial, fueron las mujeres las que decidieron finalmente que Gabriel Boric se convirtiera en presidente o que se rechazara esta última opción constitucional, precisamente por temas que iban en contra de estos derechos ganados. Exactamente. Aquí pueden haber diferencias políticas de las mujeres frente a qué presidente podamos tener. Y se muestra, digamos. La elección del presidente Boric tenía un claro sesgo en que si hay una persona que gana, que tiene un discurso consistente a lo largo de los años, él no ha cambiado, esto pone en riesgo aquello que hemos avanzado. Y eso era quedaba claro bajo la elección del presidente Boric, pero también el proyecto constitucional. Y esas resistencias, Matilde, déjame decirte, digamos que están aquí nuevamente. Nosotros vimos en los últimos 2 días grandes celebraciones en el Congreso por un proyecto de ley de violencia en contra de las mujeres, un proyecto de ley de violencia integral. Exactamente. Proyecto que fue ingresado, fíjate, bajo la segunda administración de la presidenta Bachelet. Claro, se celebraba que después de 7 años, todos los sectores, 3 gobiernos, ¿y por qué no se pudo publicar? Pero empecemos ahora con la letra corta, la letra chica. Es que hoy día un grupo de diputados de derecha ingresaron un requerimiento al Tribunal Constitucional para declarar que una de las disposiciones es inconstitucional. ¿Y cuál es? Educación no sexista como una forma de prevención a la violencia. La violencia no comienza cuando nosotros nos convertimos en adultas. La violencia no comienza cuando recién empezamos nuestras relaciones de pareja. La violencia comienza cuando somos niñas y niños. Y por lo tanto la educación cumple un rol fundamental. Y en la protección, sin duda, ¿se tiene comprensión en ese sector de la derecha de lo que significa una educación no sexista? Yo creo que no. Yo creo que está lleno de prejuicios, de sesgo e incluso yo diría hasta de ignorancia. Su elemento fundamental, el razonamiento fundamental es que aquí se vulnera el derecho de los padres a educar a sus hijos en sus temas de creencia, que hablar de educación no sexista de alguna manera introduce este concepto de ideología de género, porque eso es lo que está detrás y lo que han venido levantando por muchísimos años. Pero una educación no sexista precisamente lo que busca es establecer esa igualdad que pueda haber entre las distintas personas. Y sexista también implica inclusión de las diversidades. Entonces, aquí hay una batalla cultural enorme y yo creo que lo que vaya a suceder en el Tribunal Constitucional es muy importante. Y quiero recordar simplemente a la audiencia, que quizás no se acuerde, uno que ya ha pasado y ya tiene a esta altura muchas canas, el Tribunal Constitucional en el año 2010, en el año 2008, tuvo que resolver el caso sobre la píldora del día después. El requerimiento de inconstitucionalidad por este mismo sector, o sea, algunos de los actores literalmente se repiten, ese requerimiento tenía 3 capítulos. Uno eran los dispositivos intrauterinos, o sea, bajar de la política pública, la píldora del día después y un capítulo sobre los adolescentes, del derecho a recibir consejería, anticoncepción bajo confidencialidad en los servicios de salud. Todo el mundo debiera quizás acordarse que la píldora cayó. Luego que en los dispositivos intrauterinos, afortunadamente, estaba tan mal planteado el requerimiento que el tribunal nunca tuvo que fallar sobre si en Chile podíamos o no las mujeres usar dispositivos intrauterinos. Pero respecto de los adolescentes, incluso entre aquellos más conservadores, en esa época del Tribunal Constitucional, el tribunal dejó súper claro, siempre existe el derecho de padres a educar a los hijos en su sistema de creencias. Siempre. Nadie va a ir a su hogar. Sin embargo, el Estado tiene una obligación directa, concreta, de entregar herramientas y proveer el bienestar desde la temprana edad a todos los niños y niñas. Entonces, quitar la posibilidad a que niñas sean informados, que niños sean educados en un ambiente en que sea respetuoso. Entonces, yo diría, perdonando, digamos, lo que voy a decir, diría, el diputado Gaspar Rivas nunca conoció la idea de una educación no sexista, dado el tipo de comentarios que él hizo, por ejemplo, que la Constitución no había que violarla una vez, sino que muchas veces. Claro. O el diputado Johannes Kaiser. Entonces,
Ahí. Sí, porque, a ver, son 65 diputados los que están firmando este requerimiento al Tribunal Constitucional. Bueno, de partida es todos los diputados del Partido Republicano, pero hay otros nombres que llaman la atención. Por ejemplo, la diputada Jimena Osandón, de Renovación Nacional, Miguel Mellado, el mismo Diego Chalpern. El diputado de la UDI, Coloma. Bueno, Juan Antonio Coloma. Hay algunos que llaman más la atención que otros, pero están, por ejemplo, Francesca Muñoz, que es la que presenta el requerimiento, Gonzalo de la Carrera, por cierto, y este precandidato presidencial, Johannes Kaiser, por cierto. Bueno, la gente también sabe quiénes son. Por lo tanto, también es bueno sincerar lo que ellos piensan, porque hace algunos meses atrás, cuando todavía estaba en discusión el segundo proyecto constitucional, en una entrevista, Arturo Esquella planteó que cuando ellos tuvieran los votos suficientes no iban a tener ninguna duda en terminar incluso con el aborto en 3 causales. ¿Cómo se debiera proteger entonces algo que se logró y que está en el mínimo, que es este aborto en 3 causales? Nosotros hablábamos en su época, cuando se aprobó la ley, que este era el mínimo ético. Ese mínimo ético, dado la conformación que hoy día tiene la Cámara, los posibles cambios de administración, hoy día está en constante, digamos, signo de interrogación de lo que pueda pasar en el futuro. A mí me parece que si uno mira las encuestas, hay una aprobación sistemática de la población sobre las 3 causales. Esa batalla cultural, la ciudadanía la expresó muy claramente. Fue como fue el divorcio. Así fue el divorcio. Y demoramos 15 años en llegar, digamos, a tener divorcio en Chile. Entonces, hoy día no tenemos posibilidad alguna ni de reforma constitucional. No hay votos suficientes para ampliar siquiera una ley de aborto. O sea, eso ni siquiera está en el plan de nadie, ni las posibilidades políticas de nadie. El tema aquí, creo yo, es crear la conciencia en lo que yo llamo la masa crítica. Las mujeres no saben necesariamente que tienen derecho a interrumpir un embarazo. Yo puedo ir a una clínica privada que va a tener afuerita de la urgencia y de la sala de espera un letrerito que dice que se acoge al artículo XX de la ley 21.030 respecto de la prestación de servicio. Cualquier ciudadana lee eso y es chino mandarín. No le dice a la ciudadanía, no le dice al público, ¿sabe? Yo soy objetor de conciencia para no prestar servicios ni por riesgo vital, ni por malformación congénita grave, ni por violación. No se dice, lo escondemos. Usamos, comillas, el número de la ley. Entonces, parte de las discusiones públicas es asegurar que todo el mundo entienda. Esta clínica no atiende a ninguna mujer o niña que esté bajo estas circunstancias. Y no solamente que le haga el procedimiento, sino que además ni siquiera, porque si lo pongo en la atención primaria, voy a entender que no le van a dar ni la información, ni el diagnóstico, como ha pasado en algunos casos, y la información ha sido tardía, por lo cual el plazo ya fue. Lidia, este gobierno llegó con muchas promesas en términos de género y en términos de derechos para la mujer. Uno de ellos era el aborto. Hoy día no están los votos, tú misma lo has dicho. La ministra de la Mujer plantea que no está dentro de las prioridades. Ahora el presidente Boric en La Moneda hace algunos momentos dicen que tiene la convicción de que hay que avanzar hacia una ley de aborto integral. Dice que la derecha no es homogénea en esto y que hay muchas mujeres con muchas dificultades para empujar algunos avances. Siempre hay algunos que se resisten a la igualdad, pero no me cabe la menor duda que vamos a seguir avanzando en esa dirección. ¿Te cabe alguna duda de que vamos a seguir avanzando? Yo creo que tenemos un espacio para avanzar y este gobierno lo puede hacer cuando tiene que implementar política pública para asegurar que lo que hoy tenemos se cumpla. Esa es la gran meta de este gobierno. No podemos tener hospitales donde hay un solo profesional que no es objetor, donde las mujeres son tramitadas hasta que alguien esté dispuesto a atenderlas.
Bien, Lidia Casas, muchísimas gracias por estar con nosotros conversando de este tema importante, no solo aquí, sino que se está demostrando a nivel mundial. ¿Vas a la marcha? Yo creo que sí. Muy bien, muchas gracias.